Bien, amigos televidentes, muy buenas todos. Aquí estamos de nuevo en su agenda económica, el programa. José Manuel Luna Valiente, Ezequiel Molina Lizardo, y quien les habla. Estaremos compartiendo esta noche con un profesor, vamos a llamarle así. Una persona capacitada en la educación, un ministro, una persona que tiene la calidad moral para hablar de este sector de la educación y además que ha sido también gremialista de los años mozos. Nos referimos al licenciado Melanio Paredes, quien fue ministro de Educación por alrededor de 2 años y 5 meses en el gobierno del presidente Leonel Fernández y que fue removido en un momento en particular, específico, producto de un debate público en el que se hablaba de unos textos integrados que se supone que tenían algunos errores o que iban a afectar algunos intereses y que parece que esos intereses fueron mucho más poderosos que los errores, entre comillas, que tenían los libros de textos integrados. Bienvenido, Melanio. ¿Cómo estás? Gracias a buenos amigos, compartir y con los amigos televidentes. Gracias por la invitación. Melanio, nosotros vimos, aparte de eso que hablamos, tu libro, tu último libro, que se llama, un título interesante, ¿verdad? Se llama La quiebra de la esperanza. Yo creo que el director lo tiene ahí en pantalla, lo puede poner. La quiebra de la esperanza. Míralo ahí, ahí se llama eso. Que ese libro, yo estuve ahí en la presentación, muy interesante, muy emotiva, mucha gente, todo tipo de público. Y además un discurso interesante, aguerrido, como tú siempre has sido, en la defensa de tu moral, de tu honestidad, de tu ética, de tu formación y defendiendo tu gestión. Que hay cosas que hay que valorar y evaluar. Hay mucha gente que también debe hacer lo mismo. Mucha gente. No vamos a hablar... Verbi, gracias. Melanio, el libro explica en parte de lo que yo he hablado en la introducción. Hoy hay un debate nacional con el tema de los libros de texto que está en el Congreso. Yo no entiendo necesariamente por qué está en el Congreso. Más por los precios que otra cosa. O sea, como que nos estamos disfrazando un tema de precio donde el problema es más que eso. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué podemos decir ahora de las lecciones aprendidas con el caso de tu salida y el caso vigente actual? Abordar un tema tan esencial al presente y al futuro dominicano y con profesionales de la calidad de ustedes me obliga a no quedarme en las ramas e ir al fondo del problema. El presidente Medina ha mostrado una voluntad política manifiesta sin precedentes, en el sentido de asumir un compromiso, como es el tema bien expuesto, bien presentado ante la sociedad del 4% de la inversión educativa, pues es un tema de ley, está consignado en la ley 6697 y por esos azares en nuestra historia, jamás en República Dominicana, no en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, ni siquiera cuando el boom azucarero en la década de los 70 se había invertido el 3% del Producto Interno Bruto en educación. Y esto llamaba la atención porque en el concierto de las naciones que aspiraban a superar estadios de desarrollo, la inversión en educación generalmente sobrepasaba el 4% del Producto Interno Bruto. Naturalmente, ¿es la inversión la panacea? ¿Es la sola inversión la solución a los problemas? Aquí hemos tenido ahora un ejemplo claro de que no solo es invertir más, es invertir mejor. Y naturalmente hay que ver el tema de educación en todas sus aristas. Por eso pienso que el llamado al pacto por la educación que está planteando el presidente Medina, con lo cual cumple una promesa de campaña, porque está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, puede ser un elemento fundamental para que definitivamente podamos reencauzar la sociedad dominicana por una situación diferente respecto a lo que hemos tenido y que la educación cumpla su papel, que tiene básicamente 3 dimensiones que resolver. La dimensión individual, y es que los niños y las niñas puedan descubrir sus talentos e incorporarlo como proyecto de vida en su realización personal. La dimensión cultural, que tiene que ver con que el niño, la niña, el joven
durante su escolaridad pueda entender que vive en un entorno que está acompañado por seres humanos semejantes, unos con unas fortalezas o con unas debilidades o con unas limitaciones, pero seres humanos al fin y al cabo, y que debe practicar la convivencia armónica con ellos. Ese es un tema crucial. Es un tema crucial por todo lo que vemos a diario en esta sociedad. El problema de los feminicidios, el tema de la violencia, el tema del microtráfico, todas esas son derivaciones que tienen que ver con que la educación dominicana no está resolviendo adecuadamente esa dimensión fundamental, la dimensión cultural. Y finalmente, la dimensión económica. Perdón, Melanio, sí, una de las cosas también importantísimas, el tema de los embarazos en la adolescentes, nos llamó la atención que solamente San Cristóbal, en edad de 10 a 13 años. 600 casos. Una cosa Gravísimo, increíble. gravísimo. Y esta es la parte cultural también que tiene que ver con la educación. Gravísimo, gravísimo. O sea, no se promueve de la escuela una convivencia en que desde la niñez los niños, las niñas, los jóvenes entiendan que debe haber un respeto a la persona, que debe haber valores. Valores, sobre todo valores. Este es un país que no ha centrado la gestión, pienso que son de los déficits que han tenido nuestras administraciones, en una gestión por valores y no por resultados. Por eso el pragmatismo tiene sus peligros, tiene sus riesgos. La tercera dimensión es la económica, y la económica debe facilitar al niño, la niña o al joven en toda su escolaridad acceder a las competencias para la vida, no la competencia desde el punto de vista del capitalismo salvaje, competencias y habilidades para la vida, para poder integrarse positivamente en la vida productiva. Claro. Esas son las tres dimensiones que está llamada a resolver un sistema educativo. ¿Significa esto que del sistema educativo vamos a hacer la revolución? ¿Vamos a lograr el estado de bienestar? No, pero es el camino seguro que si se resuelven otros problemas puede llevar a la plena realización de la persona humana. Y naturalmente esos otros temas tienen que ver con la equidad, la cohesión social, la posibilidad de que cada persona, una vez alcanzada la mayoría de edad, tenga un trabajo con ingresos dignos. Creo que el presidente lo ha dicho en algún momento. La sociedad dominicana tiene que transitar necesariamente por esos caminos. Pero desde el punto de vista de la educación, el pacto puede representar un buen escenario para que de una vez y por todas entendamos que las políticas en este campo tienen que ser políticas de Estado. No pueden estar sujetas a las coyunturas, a los intereses mercuriales, a los vaivenes, a las presiones que reciben los gobernantes cuando en un determinado momento una política pudiera afectar esos beneficios onerosos que muchas veces se obtienen, y esto solo puede garantizar un acuerdo de la sociedad de largo aliento que garantice que estas políticas se van a ejecutar, no importa quién esté al frente del ministerio o quién esté al frente del Estado. No significa esto que tengamos que volver a unos diálogos interminables para lograr unos consensos en establecer la problemática. Este es el país mejor diagnosticado del mundo. Yo le puedo decir a ustedes que en materia educativa, el último esfuerzo importante lo hizo el presidente Fernández cuando contrató a una comisión de la Organización de Estado para el Desarrollo Económico, la OECD, y vinieron en el año 2005, hicieron un diagnóstico de la educación dominicana de clase mundial. Y en un párrafo dieron la solución. La educación dominicana tiene que propender a tener maestros contratados y calificados por una sola jornada de trabajo en escuelas con ambientes acogedores y las familias integradas a la educación de sus hijos. ¿Y la tecnología? ¿Y la plataforma de soporte? Todo esto tomando en cuenta el entorno cambiante. Claro. De nuestra sociedad. Pero en ese párrafo está dicho todo. Y fue en lo que yo me inspiré. Fue en el 2005. 2005 y terminó, lo entregaron en el 2007, comenzó el estudio. Okay. Yo estaba en ese momento al frente de Infotet. Y debo decir, de paso, que fue de las 3 instituciones mejor valoradas en ese estudio. No porque estaba al frente, sino porque desde que llegamos a Infotet, y ha sido mi vocación, yo he sido un reformador toda la vida. Yo llegué a Indotet por primera vez al servicio público, es más, antes la ADP. Y yo hice a los maestros sujetos de crédito. Y llegué a un acuerdo con el anterior Banco de Comercio, luego Baninter, y metimos 8.000 maestros con tarjetas de crédito.
Y a partir de ahí esos maestros fueron sujetos de crédito hasta el día de hoy. Okay, y luego en Indotep me metí en la certificación de los laboratorios de referencia. En Indotep. En Indotep, el antiguo Instituto Dominicano de Tecnología Central. Una dependencia del Banco Central. Correcto. Después yo salí, no sé qué pasó. El presidente me mandó a tener los ojos del partido en el proceso de privatización de los puertos. Y duré 4 meses para concluir el proceso de privatización. El único proceso que nos generó escándalo en este país. Y finalmente fui a Portuaria. Me pidió el presidente en Portuaria que no estaba el canon para la gente que habían ganado la concesión para el multimodal. Resuélvame eso. Y en 3 meses yo resolví lo del canon. Y recuerdo cuando se inauguró el multimodal, Ike Tavares y Samuel Conde me decían: gracias, Melanio, nos pusiste a pagar, pero nos resolviste el problema. Esa ha sido mi vocación toda la vida. Melanio. Y fui al Infotet, y en el Infotet, en 2 años, logramos la certificación ISO 9001. Y los procesos formativos del Infotet comenzaron a ser de clase mundial. Mira, pero todos esos 4 elementos, vamos a la educación, brincando ahí. Esos libros de textos integrados que se fueron al zafacón, no creo yo que se fueron al zafacón, que se imprimieron, que costaron yo tendría más respeto y diría que esperaron la rueda marcada de la historia. Porque hoy no fueron al zafacón, vuelto, y yo sabía que vendría así. La pregunta, esos libros, esos componentes que tú mencionabas, ¿en ese libro de texto se consideraron? Naturalmente. Naturalmente. ¿Por dónde yo comencé? ¿O por dónde comencé con el equipo que me acompañó? Yo llego al ministerio en el año 2008. Yo había trabajado en el plan decenal 2008-2018 del Infotet. Cuando el presidente me nombra en el Ministerio de Educación, lo que encuentro es la formulación del plan decenal. Un libro con 10 políticas que se pueden entender como enunciaciones o declaraciones de buenas intenciones. ¿Qué hice yo? Porque para eso uno aprendió en la sala universitaria planeamiento estratégico. Vamos a escuchar eso en el próximo segmento, Melanio, cuando hace 2 señas. Como te quiera.